Una mujer embarazada huía bajo la tormenta, pero nadie imaginaba que alguien ya había marcado su coche con un rastreador. Su ex, Cole Matthews, no solo desobedecía la ley, creía que podía imponer su voluntad a cualquier precio. Pero un veterano con pasado difícil y un perro que olfateó el peligro antes que nadie cambiaron el rumbo de esa noche. Y escuchen cómo un parto en mitad del barro trajo consigo algo más que justicia. La tormenta no daba tregua. El cielo sobre el centro de Texas parecía una losa de plomo que se venía abajo a cada segundo, con relámpagos cruzando el horizonte y truenos que hacían vibrar hasta las ventanillas. Las carreteras rurales, mal drenadas y cubiertas de grava suelta, se habían convertido en ríos enfangados, invisibles bajo la lluvia espesa que barría los campos. Árboles partidos por la mitad, cercas arrancadas de raíz y postes de luz temblando como si fueran de papel. Todo hablaba de una noche para quedarse bajo techo. Pero Daniel Walker nunca había sido como los demás. Conducía su vieja Ford F-150, el motor gruñendo con cada charco profundo, los limpiaparabrisas apenas dando abasto, sin más luz que los faros desdibujados por el agua. Llevaba guantes de trabajo en el asiento del copiloto, un chaleco reflectante colgado detrás y una mochila de primeros auxilios siempre a mano. Pero lo que más destacaba era el animal a su lado, Scout, un perro mestizo con pelaje mojado y ojos que parecían leer el paisaje antes que él. No ladraba, no se movía sin motivo. Era un compañero de los que entienden el silencio. Dan no salía a buscar problemas. Desde que volvió de su última misión, años atrás, había encontrado una forma de seguir adelante, ofrecer ayuda cuando otros la evitaban. Un acto simple, pero que para él significaba redención. Cada vez que el cielo se partía en dos o el río se salía de su cauce, él salía con su perro, como si con cada rescate pudiera equilibrar una balanza invisible que solo él veía. A la altura de un cruce rural, entre dos sembradíos inundados, algo diferente cortó el ritmo de la tormenta. Un sonido estrangulado, como un claxon lejano que moría bajo el agua. Dan bajó la velocidad aguzando el oído. El claxon volvió, apenas perceptible, pero real. A la izquierda del camino, distinguió unas luces parpadeando entre los arbustos, un pick-up volcado medio sumergido en una zanja que la lluvia había transformado en un canal. El agua marrón cubría ya los neumáticos y seguía subiendo. Sin dudar, Dan giró el volante bruscamente, detuvo el motor y salió al barro con Scout detrás. Ató una cuerda gruesa al gancho de su camioneta y al poste más cercano, enterrando la estaca con una maza. Scout, con el arnés de rescate puesto, se adelantó sin que nadie se lo ordenara. Se lanzó al agua oscura, nadando con fuerza hasta el lado del pick-up, donde se plantó sobre las patas traseras y empezó a ladrar hacia la puerta del copiloto. Dan lo siguió sin perder un segundo. El agua le llegaba a la cintura, fría como una cuchilla. El pick-up estaba inclinado, una de sus puertas atoradas contra el barranco. Golpeó el cristal lateral con su punzón de rescate hasta que éste se dio en pedazos. Metió la mano con cuidado, abrió desde dentro y, al iluminar el interior con su linterna impermeable, se congeló por una fracción de segundo. Había una mujer, joven, empapada, con el cabello pegado a la frente y el rostro desencajado por el dolor. Sus manos temblaban sobre el vientre redondo como una piedra. Estaba embarazada, muy embarazada. Y en medio de la lluvia, de la oscuridad, de ese rincón perdido del mundo, su respiración entrecortada solo podía significar una cosa. Las contracciones habían comenzado. «Tranquila, ya te tengo», dijo Dan con voz firme, la misma que había usado bajo fuego enemigo. Una voz que no prometía milagros, pero sí acción inmediata. Emily Carter no podía hablar. Apenas asentía, tiritando, con la cara empapada entre lágrimas y lluvia. La falta de señal en su teléfono la había condenado al aislamiento, pero ahora, aunque no lo supiera aún, la suerte acababa de cambiar. Con una mano sujetó su espalda y con la otra protegió su vientre. Scout, del otro lado, ya había atrapado el extremo libre de la cuerda con su arnés y se mantenía firme como si entendiera cada segundo de urgencia. Paso a paso, entre relámpagos y resbalones, Dan sacó a Emily del vehículo, asegurándose de que no se torciera el tobillo ni se desplomara por el barro. El agua les llegaba ahora al pecho, cada metro era una batalla.
Cuando al fin llegaron a tierra firme, Emily se dejó caer de rodillas, sin soltar su barriga. Jadeaba. Scout se acercó a ella sin miedo y apoyó el hocico en su muslo. Entonces, algo pequeño pero inmenso ocurrió. La mujer, temblando, extendió una mano, acarició la cabeza del perro y murmuró apenas audible: «Gracias, tú me encontraste primero». Dan la observó un instante. En esa caricia había más verdad que en 1000 discursos. Lo que había comenzado como otra noche de tormenta en el sur rural de Estados Unidos acababa de volverse personal, y eso para Dan lo cambiaba todo. El granero estaba viejo, abierto por uno de sus lados, con tablas sueltas que chirriaban con cada ráfaga de viento. No ofrecía calor, pero al menos los protegía de la cortina constante de lluvia. En su interior, el olor a madera húmeda se mezclaba con el de combustible diésel derramado. Un tanque de metal oxidado, apoyado contra una pared lateral, dejaba escapar un goteo lento que golpeaba rítmicamente una lata vacía. Tic, 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 como una cuenta regresiva. Dan colocó a Emily sobre una pila de sacos secos y la cubrió con 2 mantas térmicas. Luego, encendió su linterna de cabeza y sacó un pequeño tensiómetro de su mochila. Su mano era firme, su expresión neutra, pero sus ojos no dejaban de escanear cada gesto de ella. «Pulso rápido», murmuró para sí. «Está empezando en serio». Emily respiraba entrecortadamente. A cada contracción, sus dedos se aferraban al borde de un saco de alimento para ganado. Dan le ofreció una botella de agua tibia, la ayudó a beber y empezó a guiarla con voz baja. «Respira conmigo. Inhala por la nariz. Eso es. Exhala por la boca. No lo pienses, solo escucha. Aquí estás segura». Ella asintió, aún temblando. Y fue entonces cuando su cuerpo, quebrado por el miedo, empezó a hablar. No con gritos, sino con una frase, seca y reveladora. «No fue un accidente». Dan la miró con atención. No la apuró, solo esperó. Emily tragó saliva. «Creí que me estaba siguiendo, en la carretera». Su voz tembló, pero no se detuvo. Aceleró detrás de mí y me cerró el paso. «Es mi ex, Cole Matthews. Tiene una orden de alejamiento, pero nunca la respetó». Dan no necesitaba más. Sabía leer los vacíos entre las palabras. La expresión de ella lo decía todo. Miedo contenido, alerta constante. Ese tipo de miedo que no se forma en un día, sino que se construye en silencio, gota a gota, hasta volverse parte de quien lo lleva. Él no hizo preguntas inútiles. Se levantó, tomó su linterna impermeable y salió nuevamente a la lluvia, dejando a Scout cuidando a Emily. Cada paso en el barro era pesado, cada sonido amplificado por el eco de la tormenta. Scout, sin esperar orden, salió por el otro lado del granero, hociqueando el suelo, olfateando con precisión. El perro se detuvo en seco a los pocos metros, junto a unos arbustos embarrados. Dan se acercó. Scout sostenía entre los dientes algo pequeño, plástico, cubierto de barro seco, un dispositivo cuadrado con una brida plástica rota. Dan lo tomó con cuidado. Era un localizador GPS, de esos baratos que se compran por internet sin dejar rastro. El tipo de aparato que se usa no para proteger, sino para vigilar. Volvió al camino donde habían encontrado el pick-up. Se agachó. Ahí estaba el resto. Otro trozo de brida colgando del chasis, justo detrás del parachoques. El dispositivo había sido ocultado allí deliberadamente. Alguien había marcado el vehículo de Emily. Dan siguió la línea de huellas frescas que el agua aún no había borrado del todo. 2 pares diferentes. Uno, el suyo con botas militares, el otro, más grandes, más pesadas, que venían desde la carretera, se detenían junto al pick-up y luego regresaban. No había señal de rescate, ni intento de ayuda, solo una aproximación cuidadosa y una retirada. Volvió al granero y encendió su radio de mano. Interferencia, solo estática. Trató 2 frecuencias más, nada. Era como si la tormenta hubiera aislado toda la región. Dan revisó el mapa en su mente. Al norte, el puente de madera cruzando el arroyo, pero recordaba haberlo visto cubierto por el agua antes. Al sur, los árboles caídos cerraban la única salida directa hacia el pueblo. Y en el centro de todo, una mujer en trabajo de parto y un hombre, posiblemente armado, que no aceptaba un no por respuesta.
Dan miró a Emily. La vio presionar su vientre con ambas manos, cerrar los ojos con fuerza al llegar una nueva contracción. Scout se había acostado a su lado, en alerta, con el cuerpo tenso pero tranquilo. «No podemos quedarnos aquí», dijo Dan al fin. «Este lugar está muy expuesto, y no hay salida si alguien vuelve por esa carretera». Emily lo miró con miedo. «¿A dónde vamos?». Dan señaló con la linterna hacia el este, por encima de los campos inundados. «A una estación de guardabosques vieja en la loma. Está abandonada, pero tiene paredes de concreto y radio de largo alcance. Son 15 minutos por el arroyo. Scout conoce el camino». Scout se incorporó. Fue como si hubiera entendido la palabra alto. Sin esperar más, trotó hasta el borde del granero, giró la cabeza y se quedó allí, mirando a Dan y a Emily, como diciendo, «síganme». Dan cargó la mochila, preparó las cuerdas y ayudó a Emily a ponerse de pie. «Vamos a hacerlo paso a paso. Si algo pasa, paramos, pero allá arriba estaremos más seguros». Ella, agotada, asintió. Y así, mientras la lluvia no cesaba y la amenaza invisible aún rondaba, 3 figuras salieron del cobijo frágil del granero hacia la oscuridad del campo abierto. Una mujer que no podía correr, un hombre que ya no huía de nada y un perro que parecía saber exactamente qué estaba en juego. El ascenso por la colina era lento y agotador. El barro se pegaba a las botas, las ramas golpeaban los rostros y cada paso exigía un esfuerzo renovado. Emily, apoyada en Dan, hacía lo posible por mantenerse en pie, con la respiración acelerada y los dientes apretados. Scout iba unos metros adelante, marcando el camino, con el hocico bajo y el cuerpo en alerta constante. La estación de guardabosques estaba cerca. Dan lo sabía. Podía distinguir su silueta rectangular entre los árboles en lo alto del terreno, pero no llegaron. El rugido de un motor rompió el silencio relativo de la tormenta. Luego, 2 faros intensos se encendieron detrás de ellos, como si la misma oscuridad los estuviera vigilando desde el inicio. Las luces cortaron la noche y los envolvieron en un cono blanco que los cegó por un segundo. Una camioneta negra, de neumáticos altos y cristales polarizados, se detuvo a menos de 10 metros. El barro salpicó los árboles cercanos al frenar. La puerta del conductor se abrió y de ella bajó un hombre empapado, con una gorra de béisbol, chaqueta impermeable y una palanca de hierro en la mano. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar el metal. Cole Matthews. El nombre que Emily había susurrado en el granero ahora tenía rostro, y ese rostro, a pesar de sonreír, no traía ninguna promesa de paz. Era el tipo de sonrisa que no busca agradar, sino provocar. «Yo me la llevo», dijo alzando la voz por encima del viento. «No sabes lo que estás haciendo, viejo». Avanzó unos pasos. La lluvia le marcaba líneas en la cara, pero sus ojos no parpadeaban. Estaban clavados en Emily, no en Dan. «Emily, sube a la camioneta, ya». Ella no se movió. «No», dijo, apenas audible, pero con una firmeza sorprendente. Se abrazó el vientre, como si en ese gesto reuniera toda su defensa. Dan dio un paso al frente. No gritó, no levantó los puños. Solo se colocó entre Emily y Cole como una pared silenciosa. Su mirada era la de alguien que ya había visto lo peor del ser humano y había decidido no permitirlo una vez más. «Te lo advierto», gruñó Cole, alzando la palanca. «No te metas, no es tu problema». Dan no respondió. Su motivación era simple. Había estado en demasiadas situaciones donde llegó tarde, donde no pudo cambiar nada. Esta vez tenía la oportunidad de hacerlo bien. Y no iba a retroceder. Cole se lanzó con rapidez inesperada. Empujó a Dan con el hombro, aprovechando el barro resbaloso. Dan perdió el equilibrio y cayó contra una estructura lateral, un pequeño cobertizo de madera con techo bajo y puerta metálica. La puerta se cerró con un golpe y Cole deslizó el pestillo por fuera. Scout ladró con furia, pero no se movió. Emily gritó. Dan golpeó la puerta desde dentro. En el aire, además de lluvia, flotaba un olor penetrante, propano.
El cobertizo albergaba bidones de combustible viejo, herramientas oxidadas, bolsas abiertas de fertilizante. El ambiente era espeso, irrespirable. Por un momento, el pánico amenazó con apoderarse de todo, pero fue solo eso, un momento. Scout desapareció entre la maleza. Ni Dan ni Emily pudieron verlo, pero él ya había tomado una decisión. El perro conocía el terreno, conocía a su compañero y, sobre todo, conocía el olor del peligro. Rodeó el cobertizo por detrás, se deslizó bajo una reja caída y, guiado por instinto y memoria, emergió a la espalda de Cole justo cuando éste alzaba la palanca sobre Emily, aún inmóvil. Entonces ocurrió lo inesperado. Scout no mordió, no atacó a lo salvaje. En lugar de eso, se lanzó directo al brazo de Cole, se aferró con los dientes a la manga de su chaqueta y tiró con todas sus fuerzas hacia el lado derecho. Ese gesto, preciso y dirigido, desestabilizó a Cole justo en el punto en que pisaba una zona de raíces húmedas. Cole perdió el equilibrio, la palanca de hierro cayó al barro con un golpe sordo. En ese mismo segundo, dentro del cobertizo, Dan había abierto su navaja multiusos y trabajado con calma en el mecanismo del pestillo. Con movimientos exactos, empujó la varilla, levantó el seguro y salió con la puerta de par en par. Lo siguiente fue cuestión de reflejos. Dan se lanzó sobre Cole, lo empujó con el hombro, le barrió las piernas y lo inmovilizó con una llave básica de inmovilización que había enseñado cientos de veces en ejercicios de extracción. Scout retrocedió y observó sin intervenir. Dan sacó un cordón grueso de su mochila y con unos nudos firmes ató las muñecas de Cole a un árbol cercano. El silencio volvió, roto solo por un trueno que partió el cielo en dos, más cercano que todos los anteriores. Emily se dobló sobre sí misma, dejó escapar un grito ahogado y cayó de rodillas en la hierba mojada. Dan corrió hacia ella, la sostuvo por los hombros. ¿Contracción?, preguntó, ya sabiendo la respuesta. Emily lo miró con los ojos muy abiertos. Su voz, apenas un susurro, fue más poderosa que todo lo que había pasado esa noche. Va a nacer, ahora. Dan no perdió tiempo en mirar atrás. No miró a Cole, que forcejeaba inútilmente contra las ataduras. No miró la camioneta. Solo vio la loma que aún faltaba por subir. A lo lejos, en la cima, la silueta de la vieja estación. Tenía que llegar. Y así comenzó la carrera más importante de su vida. El cielo se abría en un estruendo constante. La tormenta no solo seguía, sino que parecía haberse ensañado con la colina, dejando caer la lluvia con un ritmo implacable. Cada gota golpeaba como si el mundo quisiera borrar cualquier intento de resistencia. Dan no esperó a que la lógica interviniera. Sabía que el tiempo había dejado de ser un recurso. Miró hacia el arroyo que serpenteaba entre la estación y ellos. La corriente había subido peligrosamente, transformándose en un torrente agitado de agua marrón y espuma blanca que arrastraba ramas, basura y la promesa de que nadie lo cruzaría dos veces sin suerte. Emily respiraba con dificultad, sostenida por una mano en el vientre y otra en el hombro de Dan. Su rostro era una mezcla de dolor y valentía, de alguien que no quería detenerse porque sabía que su única opción era seguir. Cada contracción era más fuerte, más cercana. Cada minuto contaba. «Escúchame», dijo Dan, mirándola a los ojos. «Vamos a cruzar, paso a paso. Te guiaré yo. Scout irá primero. Si te digo que pares, paras. ¿De acuerdo?» Emily asintió, mordiéndose el labio para no gritar. Scout, ya con el arnés puesto, esperaba a su lado, como si supiera lo que estaba por pasar. Dan tomó la cuerda de rescate que llevaba siempre enrollada en la mochila y la ató a un poste oxidado junto al sendero. Del otro lado, divisó una raíz gruesa que sobresalía del barro. «Scout, a la raíz». La voz fue clara, firme. El perro se lanzó sin titubeos. Las patas cortaban el agua con fuerza, luchando contra la corriente. La cuerda se tensó mientras cruzaba. El barro le llegaba hasta el pecho, pero Scout se mantenía estable.
Al llegar a la raíz, giró sobre sí mismo, clavó el arnés en el punto de anclaje y ladró 2 veces. Lo había logrado. El camino estaba marcado. Dan ayudó a Emily a sujetarse a la cuerda. El agua les golpeaba las rodillas, luego los muslos. Cada paso era una batalla, pero Dan iba por delante, haciendo muro con su cuerpo, manteniéndola firme. Emily no se quejaba, se limitaba a seguir, apoyada en la fuerza que ya no venía solo de sus piernas, sino de una determinación más profunda, esa que nace cuando se trata de proteger una vida. El cruce duró apenas 3 minutos, pero se sintieron eternos. Cuando al fin pisaron tierra firme, Dan apenas se permitió un segundo de alivio. Emily se desplomó de rodillas, jadeando, empapada, temblando. Una nueva contracción la hizo arquearse. Ya no había margen. Ya casi, vamos, solo unos pasos más. La estación de guardabosques era una estructura olvidada por el tiempo. Paredes de concreto cubiertas de musgo, puerta hinchada por la humedad, ventanas empañadas. Pero seguía en pie, y eso bastaba. Dan pateó la puerta con el hombro, cedió tras el segundo intento. Dentro, el aire olía a madera húmeda y radio vieja. Una mesa, una camilla metálica oxidada y en una esquina una radio de emergencia con batería interna. Sin perder tiempo, Dan extendió una manta en el suelo limpio. Sacó su botiquín de primeros auxilios, tijeras esterilizadas, gasas, toallas térmicas, guantes de látex, una bolsa para líquidos. No era un hospital, pero era suficiente. Emily se tumbó con dificultad. Scout se quedó junto a la puerta, vigilante, con el lomo erguido y la mirada fija en la oscuridad exterior. Dan, con una serenidad que venía de años enfrentando el caos, se arrodilló junto a Emily. Tú puedes, yo te guío, solo escúchame. Cuando te diga que empujes, empujas. Cuando te diga que respires, respiras. No estás sola, ¿me oyes? Emily asintió. El dolor la atravesaba como olas, pero algo en la voz de Dan, esa mezcla entre médico de campaña y amigo fiel, la sostenía. Comenzó el trabajo de parto. Las contracciones llegaron más fuertes, más rápidas. Dan no dejaba de hablarle, de guiarla, de secar su frente. Sus manos eran firmes, precisas. Ya viene, respira, empuja ahora, eso es, otra vez, muy bien. Entonces llegó ese momento suspendido en el tiempo. El bebé coronó. Durante una fracción de segundo el mundo pareció detenerse. Solo se escuchaba la respiración agitada de Emily, el latido lejano de la lluvia y la tensión densa del aire. Dan no dudó. Limpió la boca y nariz del recién nacido con una gasa húmeda, frotó suavemente su espalda y elevó con cuidado el tórax. El cuerpo diminuto parecía frágil, hasta que de pronto una explosión de sonido cortó la noche. Un llanto fuerte, limpio, agudo. El bebé había llegado, vivo. Emily lloró sin decir una palabra. Dan sostuvo al niño unos segundos más y luego se lo colocó sobre el pecho. Lo hiciste, lo hicimos. Scout ladró 2 veces, firme, alerta. Dan giró la cabeza. A lo lejos, por el camino de tierra que habían dejado atrás, unas luces azules comenzaban a parpadear entre los árboles. Una patrulla. La radio de la estación, que Dan había encendido y sintonizado a ciegas minutos antes, había hecho su trabajo. Una frecuencia abierta, una señal suficiente para que alguien escuchara. La camioneta policial se detuvo a pocos metros. La sargento Laura Jenkins bajó primero, con el rostro empapado y una mirada profesional rápida. 2 agentes más esposaron a Cole Matthews, que yacía aún inmovilizado, cubierto de barro, con una rabia impotente en los ojos. Esa rabia de quien por primera vez no impone su voluntad. Emily abrazaba a su hijo. Scout seguía en guardia, pero esta vez con el cuerpo relajado. Sabía que el peligro había pasado. Dan se permitió, por primera vez en toda la noche, sentarse. Solo un momento. Respiró hondo y al hacerlo sintió temblar sus manos. Pero no era miedo, era otra cosa. Era la emoción contenida. El peso de todo lo que pudo salir mal y no salió. Habían sobrevivido. Habían protegido una vida.
y aunque nadie llevaría uniforme de héroe, todos en esa estación sabían que esa noche, en medio del lodo, el trueno y el miedo, había nacido algo más que un bebé. Había nacido una historia digna de ser contada. El hospital del condado de Mason tenía paredes apagadas y olor a desinfectante, pero para Dan, Emily y el pequeño Noah era un lugar de respiro. La tormenta había pasado, literal y simbólicamente. Mientras afuera el cielo clareaba por primera vez en días, dentro de la sala todo comenzaba a ordenarse, detalle por detalle. Un fiscal llegó a tomar declaración formal. El caso era más claro de lo que suele permitirse en este tipo de historias. El GPS, comprado con la tarjeta de Cole Matthews, los registros de mensajes amenazantes, la orden de alejamiento violada más de una vez. Todo coincidía. Lo que había comenzado como un accidente de carretera era en realidad una cadena de decisiones deliberadas con un solo fin: controlar por miedo. Pero Cole no era un villano de película, no era un monstruo incomprensible. Era más bien un reflejo distorsionado de algo que ocurre más seguido de lo que se admite: celos, manipulación y esa falsa sensación de poder que algunos alimentan durante años hasta que alguien, o un perro, les demuestra que ya no pueden más. Emily declaró con serenidad, ya no temblaba. Cada palabra suya no solo construía un testimonio legal, sino que sellaba su propia libertad emocional. Ya no estaba sola. Dan, por su parte, fue mencionado en los informes con respeto. Varios agentes hablaron de su intervención, de su habilidad médica, de su temple. Algunos incluso usaron la palabra héroe. Pero él negó todo con ese gesto serio y sencillo de quien ha visto más de lo que cuenta. No quería homenajes ni titulares. Solo hice lo que tocaba, respondió, encogiéndose de hombros. Para Dan, lo importante no era el reconocimiento. Era poder, por una vez, cerrar los ojos por la noche sabiendo que llegó a tiempo, que su ayuda sirvió, que su entrenamiento, sus cicatrices, su historia, no habían sido en vano. Scout, agotado pero tranquilo, se acurrucó junto a la cama de Emily. Respiraba hondo, satisfecho, con el cuerpo aún húmedo, pero los ojos en paz. Había cumplido su misión, sin órdenes ni premios, solo porque entendía, de una forma instintiva y pura, qué era lo correcto. Emily lo miró, luego miró a Dan. El bebé dormía en sus brazos, envuelto en una manta blanca. Por primera vez, su sonrisa no tenía rastros de miedo ni de tensión, solo gratitud. Se llamará Noah, dijo suavemente, y su segundo nombre será Walker. Dan parpadeó sorprendido. ¿Estás segura? Sí, y cuando aprenda a caminar, quiero enseñarle a seguir a los buenos, como tú, como Scout. Dan no respondió de inmediato. Le costaba asimilar gestos tan puros. Solo asintió, mirando al pequeño como si, por fin, algo en su interior se hubiera acomodado en su sitio. Antes de irse, la sargento Laura Jenkins dejó sobre la mesa un folleto. Es del programa de voluntarios del condado, respuesta en tormentas, formación básica en rescate. Nadie mejor que ustedes para enseñarlo. Semanas más tarde, en un centro comunitario de Mason, una veintena de vecinos, jóvenes, adultos, incluso algunos jubilados, aprendían a hacer nudos, armar un botiquín de emergencia, usar radios de mano y planificar rutas seguras en caso de inundaciones. Dan los guiaba con paciencia y precisión, mientras Scout pasaba entre los asistentes recibiendo caricias. Emily también estaba ahí. Con Noah en brazos, asistía a cada sesión como si su sola presencia recordara por qué todo eso importaba. Y así, la historia no cerró con aplausos ni titulares, sino con algo más valioso: justicia simple. Cole fue procesado con todos los cargos que correspondían. Esta vez, la orden de alejamiento no era solo un papel, era real, vigilada, ejecutada. Y la comunidad, antes dormida ante los peligros silenciosos, ahora estaba un poco más despierta. Porque el último acto heroico no fue el salto de Scout, ni la fuerza de Dan, ni siquiera el coraje de Emily al dar a luz en plena tormenta. Fue algo más silencioso. El gesto de alguien que, en el peor momento, salió bajo la lluvia, escuchó un claxon perdido y decidió que esa vida, dos en realidad, merecía todo el esfuerzo. Y en ese esfuerzo, sin buscarlo, todos se salvaron.